grabar. Ya, chiquillos, ahora sí, estamos en vivo y en directo, grabando para todo el mundo. Participación y argumentación en democracia, terceros medios 2021. Recuerden que ustedes tienen la ventaja, A y B, en relación, ¿cierto?, al tercero medio C, tienen el desfase del día miércoles. Así que tienen un par de días extra, ¿cierto?, para que puedan eh, corregir sus trabajos y, ¿cierto?, enviarlos de nuevo. A los que se están incorporando recién, que tienen, ¿cierto?, y que son del tercero medio A y que tienen su tarea hecha, durante la tarde les va a llegar, ¿cierto?, la revisión, la corrección, tal como lo vamos a hacer hoy día, ¿cierto?, con el tercero medio B, que lo hice, ¿cierto?, ayer. Tenía ahí, perdón, clase 22 de la semana del 30 al 3 de septiembre. Durante toda la semana viene, ¿cierto?, vale esta clase. Esperamos a los compañeros que están en la espera y continuamos. Continuamos. Ya, estamos en la etapa de coevaluación. Significa, ¿cierto?, que ya pueden pasar del paso 6 de la tarea, de la guía, digo, pueden pasar al paso 7, que es responder esas preguntas que tienen que ver con qué entendieron, qué mejoraron, cómo lo hicieron, ¿cierto? Es como una coevaluación importante también que la hagan ustedes a propósito de cómo sintieron la tarea, ¿cierto? Si se sintieron bien, si encontraron muy difícil la construcción de argumentos, el modelo de Tolmin propiamente tal, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Hoy día vamos a revisar ejemplos de propuestas argumentativas para destacar aspectos positivos de las producciones inéditas. Hay uno o dos casos, ¿cierto?, que la corrección involucra redacción, para que se den cuenta ustedes de los errores que cometen y traten de enmendarlos, sin nombres, por supuesto. Aquí no quiero echar a nadie al saco, pero si se dan cuenta que el trabajo que estoy revisando en vivo y en directo, ¿cierto?, es de ustedes, que el loro nomás, pues, y después hacen la corrección y me la mandan según lo que yo le escribí como corrección, ¿vale? El propósito entonces es que puedan, más que editar, es reeditar textos argumentativos mediante la coevaluación con el fin de profundizar en las habilidades de expresión escrita, ¿ya? Eso entonces tiene que ver con el objetivo fundamental 4 o OA4, ¿cierto? Que es elaborar argumentos basándose en evidencias o información pública legitimada pertinentes al tema o problema analizado. Seguimos trabajando desde casa, en modalidad, ¿cierto? A pesar de que tenemos fase 4, no sé si vaya a cambiar yo creo que va a cambiar el aforo, pero no sé si vaya a cambiar el horario. ¿Ah? En todo caso, igual tienen que estar atentos porque puede haber alguna modificación a eso, o por lo menos la cantidad de personas que pueden en el colegio. Lugar donde pueden también preguntarme cosas. O sea, también puedo, de hecho, he recibido algunas preguntas de los chiquillos, ¿cierto?, en clase y yo no tengo ningún problema en responderles todas las dudas que tengan. Incluso prefiero, ¿cierto?, que sea por WhatsApp. Así yo también voy registrando a quién voy atendiendo, ya como un respaldo de eso. Flashback, clases anteriores. Las clases anteriores estuvimos desarrollando, ¿cierto?, la guía que es la tarea, ¿cierto?, de septiembre, o sea, perdón, de agosto, y que tiene que ver con producir un argumento a propósito, ¿cierto?, de usar el modelo de Tolmin. El modelo de Tolmin es esta idea, ¿cierto?, esquemática en la que se introducen dos elementos que son diferentes de las argumentaciones convencionales. La idea de una reserva contra argumento y el cualificador modal en la tesis, que es básicamente asumir que mi verdad o mi propuesta, ¿cierto?, argumentativa, no es más que una de tantas, ¿ya? Y con muchas probabilidades de ser, pero que también podría ser, no ser, o sea, podría no ser. Eso es básicamente. Entonces, claro, la propuesta, el cualificador modal, lo que dice de la tesis es esta probabilidad, ¿cierto? De que hay una probabilidad más o menos cierta de que se concrete lo que yo estoy planteando como aserción, ¿ya? Sin embargo, hay que considerar que dentro de los argumentos que uno puede esgrimir, siempre existe un margen de error, le digo yo, ¿cierto? El porcentaje que equivaldría a una reserva contra argumento. Por eso este esquema era bueno, ¿cierto? Había un compañero que hizo el esquema, no sé si lo puse, pero está re bueno, ¿cierto? Porque me siguió el ejemplo, creo que es el primer compañero, ¿cierto?, al que le vamos a realizar tu tarea, y él siguió el ejemplo, hizo el mapa mental, ¿cierto? Este mapa mental, y la tarea se le fue como tubo, así, súper bueno. Así que nada que decir.
Luego tendrían que haber hecho, después del mapa mental, haber hecho, ¿cierto?, este cuadro de análisis, donde ustedes ya ahí pueden exponer un poco más. Este cuadro de análisis les va a dar, ¿cierto?, la idea esquemática, que es esta, ¿cierto? Con la misma información que aparece en el cuadro, pueden completar el esquema y después, ¿cierto?, viene la reflexión en torno a cómo construir el texto propiamente tal, desde el punto de vista, ¿cierto?, estructural. ¿Ya? Así que esto siempre tenganlo muy presente. Esta es la parte medular, ¿cierto?, del trabajo. Lo otro, las preguntas previas, y las preguntas, ¿cierto?, de coevaluación al final, no pesan tanto. Igual es importante que las respondan en el sentido, ¿cierto?, de entender de qué se trata lo que estamos haciendo como argumentación. Es bueno eso, importante. De hecho, hoy día les voy a poner otro ejemplo a propósito de o sea, cuando nosotros tenemos que considerar que un argumento es pertinente, es bueno, cuando un argumento es bueno, de buena calidad, ¿cierto? Y aquí voy a poner otro ejemplo, uno que echa por tierra, ¿cierto? Otro argumento que podamos ver desde la perspectiva de la iglesia. Hay un importante punto que vamos a revisar. Bueno, el punto es, la idea, ¿cierto?, es que completen esta parte de la guía, que es la parte, ¿cierto?, en la que ustedes, se supone, parten o consideran para poder hacer su ensayo. Un ensayo es un poquito más extenso, ¿cierto?, de lo que aparece aquí como información, porque ustedes tienen que, este es solamente un borrador, po. El ensayo, ¿cierto?, final, el paso 6 de la tarea, ya es cuando ustedes tienen prácticamente todo listo, todo cocinado, todo visto, todo arreglado, todo organizado, solamente se ponen a redactar nomás, y ahí le dan color, como se dice, ¿vale? Así que no pasen no pasen por alto este punto en particular. Es súper importante. Dentro de la lista de tareas, acuérdense que estamos así completando una lista de tareas. Aquí están todas las tareas que hemos hecho hasta ahora. Y tenemos selección de tema, ya seleccionamos el tema, ¿cierto? Indagamos información. Eso ya está listo, ¿ya? Planificamos de manera lógica, argumental. Esta es la idea de la planificación, siempre es perfectible, por supuesto. Tenemos listo eso también. Planificamos el texto argumentativo, desde el punto de vista, ¿cierto?, de qué organización le vamos a dar, cuál es el sentido que le vamos a dar, ¿cierto? Es básicamente el mapa mental, la planificación del texto argumentativo, porque ahí tenemos la tesis y tenemos, ¿cierto?, los argumentos que van a sostener su tesis, ¿ya? Luego, tenemos, ¿cierto?, la parte del borrador. Aquí voy a destacar, ¿cierto? Borrador. Y ya está listo. El borrador se supone que todo lo tienen que tener listo. Yo no voy a increparles esto porque no lo han hecho todavía, algunos que por ahí no lo han hecho. Así que, ojo, siéntanse llamados a terminar su tareita. Y ya estamos en esta parte final, ¿cierto? Que es la coevaluación. Y finalmente ya dentro de la semana, los que están listos, perdón, los que están listos, ¿cierto? En la presentación de su producto final. ¿Vale? Vale. Aquí, este es el ejemplo que les quiero proponer hoy día, ¿cierto? ¿Cuál es el mejor argumento que puedo presentar a un ateo? Piensen que los ateos generalmente tienen buena construcción argumentativa, ¿cierto? Porque tienen que echar por tierra básicamente un argumento de fe, po. Se entiende el argumento que tienen los cristianos, los que son religiosos, ¿cierto? Es un argumento sustentado, ¿cierto? En ninguna prueba, ¿cierto? Entonces, es solamente un tema de fe. Ahora, ¿cómo se puede contrapesar, ¿cierto?, el argumento de un ateo? ¿Cómo se le puede eh, exhortar, ¿cierto?, a, a presentar un argumento más sólido, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a ver hoy día. A propósito, piensen en estos grandes, estos son algunos de las personalidades que fueron, algunos, ¿cierto? Carl Sagan, Stephen Hawking y el nombre de Hugh Laurie, ¿cierto? Que es el actor que interpreta a el Dr. House, entre otros papeles, ¿cierto? Son grandes personas que tienen grandes personalidades, ¿cierto? Del mundo de la ciencia y del arte, ¿cierto? Y la literatura, específicamente este actor, músico también, ¿cierto? Y que son ateos, entre otros tantos más, ¿cierto? Obviamente. Y si yo tuviera que convencerlos a ellos con respecto a la idea de la religión, del cristianismo, de la fe,
¿Cómo lo haría? Entonces ahí tengo que presentar un súper buen argumento. Está bien, Sinai, no hay problema. ¿Ok? Veamos el ejemplo entonces. Aquí está el vídeo. Creo que no es necesario ponerle... Porque esto está... Bueno, atento. ¿Cuál es el mejor argumento que puedo presentarle a un ateo? Bueno, el mejor argumento que le podemos presentar a un ateo, ¿verdad? Es, número uno, ¿en qué te basas para decir que Dios no existe? O sea, ¿a dónde lo has buscado? Si alguien me dice, bueno, yo no creo en Dios, y me dice, no he salido del estado de Texas, le digo, oye, ¿en dónde fuiste a buscar a Dios? Es como decir, no existe el pez martillo en el Golfo de México, porque nada más vivo en un pedacito de playa y ahí el pez martillo no se ha aparecido. Entonces, si yo digo, no existe el pez martillo en el Golfo de México, es porque ya recorrí todo el Golfo de México, ¿verdad? Y ya me convencí de que no existe el pez martillo. Pero yo no puedo concluir en mi bitácora, no existe el pez martillo, cuando ni siquiera lo he buscado. Pues si alguien dice, yo no creo en Dios, hay que preguntarle, ¿en dónde lo has buscado? ¿Qué hace que tú puedas concluir que no existe Dios? Porque todas las evidencias, tanto científicas como naturales, geográficas, históricas, nos muestran, ¿verdad?, la existencia de Dios. Dice en Romanos capítulo 1, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde antes de la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Cuando un ser de una forma lógica y honesta ve el universo, ve el diseño, ve la creación, ve todo lo que existe, no puede llegar a concluir, no hay Dios, se hizo solo. En segundo lugar, la materia no produce el pensamiento, ni la materia produce la conciencia. Entonces, si algo se hizo solo, que es el materialismo, ¿quién puso en el hombre la conciencia y los pensamientos, que son algo que trasciende totalmente la materia? Ya, ese es el argumento. A ver, igual está bien. ¿Cuál es el Pero, mejor argumento que puedo presentarle a un ateo? ya, esa es la pregunta. ¿Cuál es el mejor argumento que le puedo presentar a un ateo? Fíjense que voy a volver un poquito atrás, ¿cierto? Porque a la parte del donde están los ateos. ¿Cuál es el mejor argumento que le puedo... Claro, lo que dice el caballero está bien, pues, o sea, yo no sé, básicamente lo que está planteando es que no hemos acabado de probar la inexistencia de Dios. Entonces, como no se puede probar su inexistencia, no quiere decir que no exista. Ese es básicamente el argumento. Claro, pareciera que fuera una falacia. Si no me equivoco, esa falacia creo que como la falacia por ignorancia, de como que no sé algo y como no sé, entonces debe ser una cosa así, ¿cierto? O sea, como no puedo probar la existencia de Dios o su inexistencia, porque de eso se trata, ¿cierto? Y ahora después él dice, cita la Biblia, dice en Romanos, tanto, dice que todo lo que tú ves, todo lo que compone lo que te rodea, ¿cierto? Está hecho por Dios. Así que esa es la mejor prueba. Pero no se está poniendo en duda la existencia de las cosas. Lo que se está poniendo en duda, ¿cierto? A propósito del ateísmo, es cómo llegaron esas cosas a estar ahí, de qué manera, ¿cierto? Bueno, y los científicos, pues, específicamente Hawking y Carl Sagan, trataron de responderlo a través del origen del universo, pues, o sea, el Big Bang y qué sé yo. Cuando se habla del Big Bang, se habla de un fenómeno material, ¿cierto? El sujeto religioso, dice él, y la conciencia, entonces. La conciencia no surge espontáneamente tampoco. Alguien nos hizo conscientes. Bueno, ahí entra a picar, ¿cierto?, la biología, pues. El pensamiento humano, específicamente, ¿cierto? El raciocinio humano obedece, ¿cierto?, a un comportamiento que se va adquiriendo y se va desarrollando generación tras generación. No es tampoco algo espontáneo, o sea, no ha sido un ser humano inteligente. Piensen que los primeros seres humanos eran bien bastante, ¿cierto?, diría yo, eh, primitivos, e incluso en el tamaño y el peso de su cerebro. O sea, eran prácticamente bestias, que fueron paulatinamente, ¿cierto? Por un tema de alimentación y por un tema, ¿cierto?, de adaptación,
específicamente fueron mejorando a través de los estímulos, ¿cierto? Fueron mejorando también la percepción del medio en el que estaban, y eso obviamente fue mejorando, evidentemente, ¿cierto? Su raciocinio. O sea, la conciencia no se generó espontáneamente, estamos hablando de miles y miles de años, ¿cierto? De evolución. Hasta el día de hoy, pues, todavía, ¿cierto? Podemos decir que el cerebro humano puede seguir evolucionando, a tal punto de que incluso todavía tenemos algunas reminiscencias de eso animal de lo que somos, ¿cierto? De lo que ¿Cuál es de lo que nos podemos sentir identificados todavía con los homínidos. O sea, no es menor. Ahora, lo que acabo de hacer puede ser un argumento también de ejemplo. Cuando la guía les preguntaba, ¿cierto?, acerca de qué ejemplos, qué modelos de argumentos tienen ustedes, esos argumentos son buenos, son malos. Cuando nosotros escuchamos un político, cuando vemos, ¿cierto?, un comercial, cuando vamos a una tienda y el vendedor nos dice, mira, este es mejor que este otro, ¿cierto? Dentro de las cosas que estamos comparando, cuando hacemos esas comparaciones, ¿cierto? De cosas, eh, cuando vemos presentaciones de productos, lo que hacen los youtubers cuando hacen unboxing, ¿cierto? O abrir cajas de cosas y probar productos a propósito. Eh, Decíamos, a propósito de las clases en sí, pues lo que acabo de hacer yo como contraargumento de lo que planteaba, ¿cierto? Sujeto religioso, no sé si es un pastor, me da la impresión, ¿cierto? Eh, Esos son modelos argumentativos que nosotros tenemos que estar considerando para poder decir cuando un argumento es bueno o malo. Ustedes pueden decir, bueno, yo creo más en el tema de la fe y me decanto, ¿cierto?, por el argumento que acabo de ver, el religioso. O le compro más al profe, pues, o sea, lo que acabo de decir yo, de refutar, ¿cierto?, argumentativamente lo que plantea, desde el punto de vista de que, claro, la conciencia no surge espontáneamente, pero también hay un proceso, hay una evolución, se supone, desde el punto de vista eh, biológico y también neurológico en el ser humano. Y de eso se encarga, siento, específicamente la neurociencia, de descubrir cómo nuestro cerebro ha tenido, ¿cierto?, esta evolución. Los antropólogos también estudian eso, ¿cierto?, a propósito de cómo la cultura específicamente va haciendo un testimonio de la evolución de, del cerebro humano, pues a lo que hemos llegado hoy día, 2021, a eso me refiero. Ok, ya, vamos a lo que te traje, ¿cierto? Como digo yo. Ese sería el texto uno de los que vamos a revisar. Creo que todos los textos que vamos a revisar hoy día son del tercero medio B, ¿ya? Así que si alguien nos diga, yo fui, este mío, no digan eso para que no, por si hay alguna cosa que hay que enmendar, ¿ya? Que guarden silencio y pongan atención, ¿ok? Ya, aquí yo estoy destacando, voy a empezar a destacar así tal como aparece así en esta presentación, aquellas partes que son importantes. Por ejemplo, aquí nosotros detectamos la tesis. Todo esto que está en amarillo es la tesis. Dice, cuando se trata de mi futuro no es fácil de elegir una carrera universitaria, pero a pesar de eso, y basado en mis gustos, puedo anticipar que debería estudiar ingeniería civil en computación. ¿Cierto? Ahí tenemos la tesis. Después viene el argumento uno, que sería, para ser sincero, sobre mis gustos, siempre ha sido mi hobby. Creo que la palabra hobby no se escribe así, ¿ah? Ahora que lo estoy viendo, creo que es hobby, pero pueden ustedes decir mi pasatiempo y se evitan ciertos problemas. De hecho, la RAE recomienda que si existe la expresión en castellano, usen la expresión en castellano. Hobby, por ejemplo, sería entretenimiento, eh, qué sé yo. Bueno, el poder arreglar computadores, y a pesar de que nadie me enseñó, es algo que se me da muy fácil. O sea, él tiene una habilidad. Eso sería el argumento uno. Reiteradamente busco seguir aprendiendo, o sea, es autodidacta. De esta manera, durante la cuarentena me dediqué a arreglar computadores viejos y en mal estado, además que en los test ocasionales, aquí viene el argumento 2, ¿cierto? Las carreras que puedo estudiar son ingeniería en sistema, ingeniería industrial, informática, ingeniería de procesos, arquitectura e ingeniería en software, todas dedicadas, todo vinculadas con el comportamiento, ¿cierto?
de inteligencia artificial, informática. Ok, ese sería el argumento 2. Y lo que está en verde sería el contraargumento o reserva. Ya, aquí lo voy a poner reserva. Este trabajo está bueno. Es un ensayo, si se dan cuenta, breve, cortito, preciso. Claro, le faltan el respaldo y toda porque ¿de dónde sacó esos test? Claro, falta esa información, ¿cierto? Eso podría mejorar el compañero. Presentar alguna, algún dato que sustente, ¿cierto? Estos test que hizo, dónde lo hizo, no sé, por cuánto porcentaje le salió, qué sé yo. Con respecto a esto, claro, que dice me dediqué a arreglar computadores. Que eran buenos los computadores. Eso también faltó decir, ¿cierto? La confianza que le pueden tener las personas con respecto a sus conocimientos sobre eh, reparar computadores, por ejemplo. Eso podría ser como una información que le faltó al compañero desarrollar. Pero si lo vemos desde el punto de vista estructural, tenemos una tesis, introducción, ¿cierto? En un solo párrafo, ¿cierto? Introducción, desarrollo y conclusión. Y que tenemos básicamente tesis, argumentos 1 y 2 y una reserva que sería el, contraargumento. Ojo con el cierre, que también aquí le faltó la estructura, ¿cierto? Le faltó el cierre. ¿Ya? Eso sí. Total, presentación, desarrollo y le faltó el cierre. Así que ahí corregir el compañero que escribió ese texto. Otro ejemplo, texto 2. Dice, para poder concluir, puede que sea esta es una conclusión. Ojo con eso. Esta es como cierra el compañero. Este otro compañero, nada que ver con el anterior. Puede que sea una decisión bastante complicada de tomar. Se refiere, ¿cierto?, a decidir qué estudiar. Hay que tomarla con tiempo para no cometer errores. Mi caso en particular no está completamente decidido, debido a que los gustos y las prioridades cambian, por lo que dentro de un año más, ahí falta una coma, ¿cierto? Para dentro de un año más, mis pensamientos y puntos de vista pueden que sean distintos a los de este minuto, o quizás no, pero lo que me ha quedado claro es que es del esfuerzo que debo tomar para poder estudiar en la universidad mencionada, creo que fue la Chile, ¿cierto? Con anterioridad, debido a que su gran prestigio puede influir a favor del campo laboral que desee trabajar y me agradó bastante su programa de estudio. ¿Ya? Aquí vamos a hacer algunas correcciones. Aquí falta un punto seguido. Cuando vean, ¿cierto?, estas dos rayitas en las correcciones, ¿cierto? Se refiere a que esto es una separación de ideas, ¿cierto? Aquí dice, para no cometer errores, punto seguido. Mi caso particular, ahí empieza de nuevo, coma, ¿cierto? Y aquí dice, y punto de vista, no vistan, corrección, ¿cierto? Y aquí, claro, de hecho yo cuando lo leí me trabé porque justamente hay un D que está de más. Es el esfuerzo que debo tomar, ¿cierto? A propósito de lo que dice la compañera, o compañera, que parece una compañera este. Y en vez de tomar, debería decir tener. Y queda así, mire. Es el esfuerzo que debo tener. El esfuerzo no se toma, se tiene. ¿Ya? Ojo. O se manifiesta, no sé. Ahí quedaría muy bien el trabajo. Son algunas reparaciones, en general está bueno, pero en general, porque esta es la parte final del texto. Yo solamente me quedo con la conclusión para que se den cuenta ustedes de que qué efectos tiene, ¿cierto?, aplicar una lectura para poder hacer una corrección. ¿Entiendes? Importante que compartan su texto con otras personas para que vean si se entiende la idea, si le falta algo, si está bien dicho, ¿cierto?, lo que se dice, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, yo traje uno de, del Classroom, ¿cierto? Que estaba, era foto, ¿cierto? Y texto, y lo traspasé para que quede, ¿cierto?, más clarito para ustedes, no tengamos problema en la lectura. Dice, animación digital en la UDLA. La mejor carrera, es un buen título, ¿cierto? Hace mucho tiempo eso lo estoy pensando. ¿Cuál será la mejor carrera universitaria para mí? Observando mi desempeño, mis habilidades y mi determinación, ¿cuál será? Pensando y pensando, llegamos a la conclusión en familia que debería estudiar animación digital en la Universidad de las Américas. Entonces ahí tenemos la tesis.
Una de las razones que me lleva a esto es mi habilidad con el dibujo y el interés que tengo sobre la animación. Observando mi práctica en ambas cosas, no debió de ser tan difícil elegir, pero ¿qué hay de la universidad? O sea, aquí viene el mismo párrafo, el párrafo 102 en este caso, da para el párrafo 3. Ahí está, genera un enlace, ¿cierto? Inmediatamente en el párrafo 3 va a empezar la compañera, en este caso, ¿cierto?, a hablar de la universidad, las características que tiene, algunas personalidades que han salido, ¿cierto?, de esta universidad y que han tenido premios importantes, como puede ser el Oscar. Lo menciona en su ensayo la compañera. Así es, bien. Este es de muy buena calidad este trabajo. Yo le hice arreglos, ¿cierto? O le puse unos puntos seguidos, o sea, perdón, unos 2 puntos ahí, 2 puntos, texto. Creo que también le arreglé esa parte de la familia. Dice, sin embargo, llegué a la conclusión familiar, dice ahí, ¿cierto? Llegué a la conclusión familiar. Porque llegué a la conclusión familiar, como que no tiene sentido. Entonces ahí yo le arreglé y le puse, ¿cierto? Llegamos a la conclusión en familia. ¿Cachai? Pues es distinto. Y dice a propósito, ¿cuál será? Sin embargo, y ese sin embargo no pega, po. ¿Qué puse yo? Pensando y pensando, porque es como siguiendo la idea, ¿cierto? Ahí le puse un pensando y pensando que es como un poco más coloquial, podríamos decir. Y ahí queda como bien. Bueno, son pequeñas reparaciones nada más que hay que hacerle a los trabajos en general. Aquí quedó marcado lo que estaba corrigiendo. Ojo, porque, claro, el título dice, ¿por qué debería estudiar ingeniería en redes y telecomunicaciones? Entonces yo le puse, voy a estudiar, perdón, destaqué el voy a estudiar porque el compañero no está dándolo como opción, no está haciéndolo con el cualificador modal, él debería, que sí sale en el título, po. Así que eso es muy extraño, ojo con eso, cometer ese error, ¿cierto? Aquí ahí tenemos, ¿cierto?, el título, y en el título está el cualificador modal. Él debería estudiar ingeniería en redes, pero él dice después en su tesis, voy a estudiar ingeniería. O sea, como no hay otra opción. ¿Ya? Y ojo, que eso puede inducir a un error desde el punto de vista de Tolkien. El título está bien, pero lo que estamos viendo, ¿cierto?, a continuación no está bien. ¿Ya? Luego viene el argumento uno, dice, porque es lo que yo he aprendido con mi hermano y me gustaría mucho seguir eso. ¿No? Está ahí. Bien. No tiene base, no tiene evidencia, no tiene datos, nada. Solamente dice, es lo que yo he hecho con mi hermano. El hermano, ¿cierto? No sé si se dedica a lo mismo, hay una afición, cuánto tiempo le dedican. No dice nada, ¿cierto? Ojo con el argumento uno que está yo les puse la corrección poco desarrollado. Ya, ojo, a eso me refiero. Extiendan la idea, ¿cierto? Alarguen, den datos, sean más concretos con respecto a eso. Más concretos. Ya, después dice, para andar poniendo internet de casa en casa. Eso sería como un argumento. O sea, ¿cómo yo voy a estudiar ingeniería en redes y telecomunicaciones para poner internet? Creo que las personas que ponen internet sin desmerecer, que es un trabajo importante, de hecho, nosotros hemos solicitado 3 o 4 veces técnico aquí en la casa en el último año. Son personas que saben harto, o sea, de verdad, pero no creo que sean ingenieros. De verdad, no creo que sean ellos los ingenieros. Creo que ellos son más técnicos que ingenieros, ¿cierto? Tienen como un grado menor con respecto al de ingeniería. El de ingeniería está en el soporte de redes, o sea, trabajando prácticamente en oficina, no en campo. Los ejecutivos generalmente son personas, son técnicos, que los que están, ¿cierto?, en el campo. Es como, no sé, el desglose, ¿cierto?, entre médicos, enfermeras y TENS, ¿cierto? Los TENS o técnicos, ¿cierto?, son los que hacen prácticamente todo el trabajo de campo. Las enfermeras como que las supervisan y ellas, ¿cierto?, asisten a los médicos que a su vez, ¿cierto?, tienen la supervisión completa en este caso, la red asistencial de salud. Ojo con eso, porque aquí quiere decir que la persona que hizo este texto no se informó debidamente. ¿Ya? Fíjense que aquí nuevamente mete la pata el compañero, ¿cierto? O compañera,
diciendo, también quiero formar mi empresa para trabajar solo. No, no está argumentando, está haciendo una proyección personal, ¿cierto? Habla de la zona roja, y hoy, ¿zona roja? Y dice, hasta que llegue a ser, que llegue a ser un poco. Entendí eso. Entonces, ojo con eso. Si yo escribo un texto, una tarea, y pongo expresiones que yo no entiendo, que yo como profe no entiendo, no sé que aquí se queda, a ver, referido el compañero aquí, cuando dice zona roja, yo no sé si está hablando de una irritación, está hablando de una zona donde hay prostíbulos, ¿cierto? O se está refiriendo a una zona peligrosa, pues, un área, ¿cierto?, donde haya mucha delincuencia, no, no entiendo. Dice, para ayudar a las personas que están en la zona roja, y lo pone con comillas. No sé a qué se refiere. Ojo, ¿ya? Y después redunda, porque la última parte, ¿cierto? Después el último punto aparte, dice, es lo que me gustaría hacer a mi forma, a mí formar mi propia empresa y darle trabajo. Vuelve a repetir lo mismo. Aquí dice, voy a contratar una empresa con trabajadores, colaborar con ellos, ¿cierto? Darle trabajo y ayudar hacia las personas que están en zona roja. No sé a qué se refiere. Y después dice lo mismo, ¿cierto? Me gustaría formar mi empresa, darle trabajo a las personas. No te pegue, como que no, como que rellenó con algo que no tiene sentido. No hay de hecho, hay un solo argumento, esto es todo el texto, ¿ah? Ojo con eso, que esto correspondería al trabajo de un compañero por una nota. Entonces, evidentemente que aquí, de vuelta para que lo haga de nuevo, o sea, bueno, obviamente. Aquí hay otro trabajo, yo lo voy a transcribir para que me entiendan, ¿cierto? A mí la letra y hecha la corrección. Bueno, pero voy a leerlo primero para que entiendan la idea. Debería estudiar ingeniería civil en la Universidad de Chile o en la Católica. ¿El por qué? El, pero, el por qué. Ahí está mal, ¿cierto? Ya, ok. Después de estudiar esta carrera es porque dice el por qué. Ese no va con signo de interrogación. Porque si usted le pone signo de interrogación a explicar un por qué o a exponer un por qué, que está bien escrito, ¿ah? Está separado y con acento en la I. Bien. Pero los signos de interrogación le dan pausa. Entonces quedaría así. El por qué de estudiar no, no pega, ¿cierto? Entonces ahí hay un error de redacción. Desde de estudiar esta carrera es porque mi mayor dote o en la mejor materia que me va y me gusta es matemáticas. También me gusta mantener todo equilibrado como lo hace un ingeniero civil con el tema de la economía en la empresa. Después dice la Universidad de Chile promueve, falta la ortografía ahí, una de tantas becas que hay. Yo puedo optar a una de ellas por el medio de nivel socioeconómico, por el medio socioeco no, o sea, económico. Ok, separado. Que tengo o por mis notas y sé que puedo. Y sé que puedo. Y sé que puedo. Ahí, falta un acento. Lo bueno de la Universidad de Chile o la Católica, ¿cierto? Es que ofrecen trabajos dentro de la universidad para apoyar con sus colegiaturas. Ojo con esto, que debería quedar más o menos así. Yo entiendo a lo que opta, ¿cierto? Aquí queda la evidencia de que se puede mejorar un texto, o sea, sigan las correcciones. Dice, debería estudiar ingeniería civil en la Universidad de Chile o en la Universidad Católica. ¿Por qué? Estudiar esta carrera es en mayor parte porque la materia en la que mejor me va y más me gusta es matemáticas. También me gusta mantener todo equilibrado, como lo hace un ingeniero civil, con el tema de la economía en la empresa. Aquí estamos hablando de gustos y tenemos dos argumentos en un pedacito, ¿cierto? El argumento uno que sería en este caso mis notas, lo que más me va bien, ¿cierto? En el colegio, y también la idea de los gustos personales. Me gusta el orden, lo esquemático. Después dice un tercer argumento. La Universidad de Chile, por ejemplo, promueve una de las tantas becas que hay, a las que puedo optar debido a mis buenas notas y nivel socioeconómico que tengo, ¿cierto? Lo bueno de esta universidad es que ofrecen trabajo para apoyar el pago de las colegiaturas. O sea, dentro de la universidad hay una beca como laboral. Entiendo lo que va, ¿cierto? Ahí, bueno,
Le falta desarrollar un poco más la idea, pero en general va bien, como borrador. Recuerden, recuerden que estamos haciendo un producto argumentativo basándonos en el modelo de Tolmin, usando el modelo de Tolmin. En el caso del compañero que está el más crítico, ¿cierto? Que no, claro, pone el título, el modelizador, el modelizador cualificativo, ¿cierto? La idea de, se me trabó la lengua. El cualificador modal, eso. Él pone el cualificador modal, pero no lo pone en la tesis, po. O sea, como que se olvidó, ¿ya? Cualificador modal. Eso es súper importante que lo tengan presente porque indica inmediatamente que mi punto de vista no es exactamente un punto de vista concreto, así como acabado, ¿cierto? Y sin discusión. La argumentación siempre tiene que dar la idea de que se puede contraargumentar, siempre tiene que haber la opción de diálogo, la opción de debate, la opción, ¿cierto?, de discusión. Eh, la posibilidad, ¿cierto?, de que lo que yo estoy planteando no sea del todo, ¿cierto?, concreto, ¿ya? Ojo con eso. O sea, no del todo cierto, ¿cierto? Esa es la idea. Se pueda discutir, ¿vale? Tú puedes hacerlo. No es difícil. Si siguen el esquema que yo les planteé, ¿cierto? Si se hacen el mapa mental, como lo hizo el compañero del primer ejemplo, que le quedó bien, le faltó ahí un cierre nada más, pero lo hizo bastante bien. Pueden hacerlo. La compañera del dibujo, la que quiere estudiar animación, excelente, bien construido porque se utilizó básicamente toda la que ella lo hizo a mano, sí, pero utilizó toda la presentación, ¿cierto? De todos los elementos que se supone que tienen que considerarse a la hora de producir su argumento. Ese es el producto, lo que se tiene que hacer perfecto prácticamente, ¿ya? Ahí con eso. Algo más tenía que decir. Bueno, bueno, con respecto a los trabajos que faltan de corrección del tercero medio A, hoy día en la tarde, ¿cierto? Les van a ir llegando paulatinamente esas correcciones. Eh, Tengo un problema de que tengo que estar en el computador revisando porque tengo que ir registrando, ¿cierto? En la planilla de notas inmediatamente los resultados de su trabajo, guardar evidencia de eso. ¿Ya? Entonces, el tema de la movilidad me complica porque estoy para arriba, abajo y no tengo el tiempo que necesito, ¿cierto? Para estar tranquilo, revisando, leyendo, corrigiendo, ¿cierto? Y mandando sus correcciones. Hoy día en la tarde pretendo, ¿cierto? Que eso debería estar listo, ¿ya? Eso sí o sí para el tercero medio A. Y los que faltan del tercero B, que se pongan al día, por favor, háganlo en el transcurso de hoy día, ojalá, o antes del miércoles, para que yo pueda mandarles las correcciones y ustedes, ¿cierto? Inmediatamente puedan corregir si tienen algo que corregir. ¿Ya? Ojalá que no, po, porque si siguen al pie de la letra, como la compañera, ¿cierto? Que quiere estudiar animación, si siguen al pie de la letra el esquema, hacen el mapa mental, completan el cuadro, ¿cierto? Ya prácticamente tienen la tarea hecha. Así que por eso es importante seguir las instrucciones. Eso es a propósito de lo que aprendimos hoy día, tiene que ver con, bueno, englosa, ¿cierto? Seguir el orden, por eso el texto guía se llama así, guía, porque los orienta. Si ustedes no siguen eso, se van a desbocar y van a andar súper perdidos. Y cualquier duda que tengan, obviamente también pueden hacer una consulta por WhatsApp o derechamente cuando me vean en el colegio por ahí, ¿ya? No hay drama. Eso, pues. Recuerden que estamos leyendo, ¿cierto? Leyendo La vida de sueño de Calderón de la Barca. Tengo que compartir esto con ustedes. Creo que lo voy a dejar alojado en Classroom, el enlace para que puedan ver la obra. Hay una película, ¿cierto?, que se hizo en España de esta obra dramática. Así que una película un poco antigua, así, tan blanco y negro, pero es al pie de la letra, ¿cierto?, lo que significa texto dramático. Así que les va a servir. 1 hora 17 creo que dura. Ahí está. Petty. ¿Ya? Buena calidad. Eso pues chiquillos, para que tengan presente. Acuérdense que la prueba es el 13 de septiembre, pero existe la posibilidad que nos tomemos esa semana y nos tengamos que ver de vuelta del el 18, que sería el lunes 20. Así que podría ser la prueba 20 y 21. Podría ser. Entonces esto tiene que confirmárselo sus profes jefes todavía. ¿Ya? Eso pues.
Cuídense mucho, chiquilines y chiquilinas. Gusto en verles. Disculpen que ando medio trabado porque después les cuento en el colegio qué me pasó. Cuídense mucho. Saludos. Nos vemos. Chao, profe, Chau. cuídese. Chao, Profe. profesor, cuídese. Manda las tareas, Obvio. obvio. Chau.